Buenas a todos. Pues mi labor aquí es comentaros el trabajo de estos últimos meses en los demostradores. Una vez que ya se instalaron, se construyeron, se instalaron lo que fueron los equipos, tanto activos como unidades terminales. Yo creo que todos los que estamos aquí somos, de una manera u otra, técnicos de la construcción o interesados y demás. Sabemos un poco toda la problemática que lleva una obra, ¿no? Y más si se busca hacer un laboratorio en lugar de una obra, lo que supone también incentivar a todos los agentes de la construcción para que eso acabe siendo una realidad. Y al final, los resultados que era el objetivo, pues al final acaba siendo un premio casi, ¿no? Después tenemos, me gusta llamarlo a mí, un patrimonio, ¿no? Dentro de lo público aquí en Extremadura, que sirve para las generaciones que vengan para demostrar qué materiales funcionan, qué materiales no funcionan en nuestro clima, ¿no? Entonces, muy importante que entendáis que el mero hecho de que esto exista a día de hoy es un éxito, ¿no? Entonces, la verdad que participar de esto da bastante orgullo. En concreto, lo que a mí me toca explicar, que sería un poco el tema de los ensayos, es importante explicar que en un primer momento se estudiaron con unos objetivos muy claros, ¿no? Ahí los tenéis. Lo más interesante de esos objetivos es que abordan cualquier estrato de la sociedad actual. Aborda desde el técnico experimental más exquisito que está en su laboratorio investigando un poco cómo se curva el material, como hemos visto antes, cómo se curva un metal para ver qué efecto tiene la construcción, hasta mi madre, ¿no? Que tiene que saber a qué temperatura tiene que poner el termostato, ¿no? A todos ellos va dirigido estos ensayos y es un poco la filosofía que tenemos, ¿no? Dar respuesta tanto al constructor como al albañil, como al arquitecto, como al usuario e intentar captar al mayor público, porque quizás, como bien decía Esther, no se continúan las políticas de eficiencia energética quizás porque los que estamos involucrados en ella no somos capaces de llegar a quien debemos de llegar, porque realmente todos nos interesa pagar menos en la factura eléctrica, eso es evidente. En general, los objetivos, pues, mejora o intenta mejorar los hábitos de usuario de la vivienda, intenta ajustar el rendimiento de las instalaciones, ¿no? Los catálogos comerciales, todos sabemos que de alguna manera u otra nos engañan o de alguna manera evitan la información que no les interesa demostrar, porque les interesa venderte la máquina, no les interesa vender también los problemas. Tenemos también que comprobar los resultados de simulación energética realizada. Hemos visto que los programas de simulación son inexactos, están basados en software, ese software está ahora mismo en funcionamiento, está en actualización, tiene que añadir nuevos sistemas, tiene imprecisiones, tiene simplificaciones que hay que contar con ellas y hay que comprobarlas en su estado real. Y por último, queremos comparar. El proyecto de EA es un proyecto de comparación. Comparamos dos viviendas entre sí, nos comparamos con Europa, nos comparamos con España. Siempre el clima habla de que queremos comparar diferentes cosas para ver qué tenemos que cambiar para mejorar, ¿vale? Un proyecto siempre de mejora continua y siempre actualizándose. La metodología del ensayo es bastante evidente, ¿no? Siempre comparamos las viviendas entre sí, ¿no? Experimental y patrón. A nivel particular, para que tengáis un poco algunas nociones acerca de cómo se han realizado los ensayos en general, en principio las ventanas y puertas permanecen cerradas por el simple hecho de intentar no contaminar diferentes estancias que están en diferentes orientaciones, intentar segregar los resultados para intentar ser lo más precisos posible. Las persianas están abiertas siempre al 100% para buscar eso, para buscar que la fachada norte y la fachada sur sean más diferentes, para intentar sacar resultados que metan el sol dentro de lo que es la investigación en nuestro clima. El sol es muy importante, no tanto quizá como el clima más europeo, donde tenemos mucho más información y donde quizás es más fácil hacer este tipo de ensayos. Entonces, tener las persianas abiertas de alguna manera te da más información acerca de si hay nubosidad o no hay nubosidad, cómo influye a lo largo del día la temperatura, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay ensayos, evidentemente, que si tenemos que bajar la persiana porque el ensayo lo pide, pues se baja la persiana. Ya hemos hablado de que no hay ocupación ni iluminación, ¿no? Esto es una apuesta personal por parte, bueno, una apuesta institucional por parte de la Administración de hacer unos ensayos o una investigación sin hablar de un colectivo u otro, sino que sea extrapolable a cualquier tipo de colectivo. Nos sirven por parte de los técnicos, nos sirve para poner a punto los demostradores. Veréis que hay muchas instalaciones y todas ellas, cada una diferente, y todos sabemos los que estamos en la obra que poner a punto un edificio no es tarea sencilla. Y
el proyecto continúa con el EDRNOS, que es un poco, os invitamos a continuar con nosotros más adelante. Los ensayos son de corta duración, por lo que hemos dicho antes, porque vamos siempre con prisa, queríamos ensayar muchas cosas a la vez y entonces al final tenemos que reducir el tiempo, desgraciadamente. Y por último, especificar que todos los resultados que tenemos aquí son de este año, ¿vale? Actualizados este año y un poco, bueno, para que si tenéis alguna duda podéis recurrir a los archivos climáticos de este año. Los ensayos que hemos llevado a cabo los tenéis ahí, ¿vale? Son tanto de estrategias pasivas como estrategias activas. En principio, la selección ha sido condicionada por varios aspectos. Los aspectos principales que sean los más evidentes y los más sencillos posibles para que de alguna manera sean los más extrapolables a la sociedad actual. No sé, actualmente tenemos que todos los que estamos aquí ventilamos nuestra casa por las mañanas, ¿no? Pues ver esa ventilación, qué efecto tiene en la vivienda, o todos sabemos que mejorar el aislamiento del edificio ayuda, pero ¿cuánto ayuda, ¿no? Eso es lo que hemos intentado ir como a lo básico y a partir de este momento pues intentar seguir aumentando lo que es la complejidad del experimento. Los ensayos de estrategias activas hemos recurrido a las instalaciones que actualmente están en funcionamiento, las que hemos podido ensayar en el clima de invierno, de calefacción, casi exclusivamente. Y como bien han dicho mis compañeros, estamos aumentando lo que es la cantidad de estrategias activas incluidas, incluso la combinación entre ellas, pero como podéis entender, la combinación es infinita. O sea, casi cualquier estrategia se puede combinar con cualquier otra estrategia. Entonces, necesitamos ir asentando todo este tipo de ensayos para poder ir enfocando cuáles son las estrategias que van dando mejores resultados y cuáles van un poco avanzando. No me detengo en ellas porque ahora las veremos una a una. El calendario que hemos seguido, lo tenéis ahí. En principio hemos empaquetado los ensayos pasivos al principio y los ensayos activos al final. Se podría haber hecho de cualquier otra manera. Y bueno, el orden ya lo tenéis antes, ¿vale? Esta diapositiva quizás es interesante porque finalizaremos la ponencia y mañana haremos más hincapié hablando de que todos estos resultados están disponibles. Esta ponencia es finita y tenemos que incluir datos muy concretos acerca de los más interesantes, pero el que tenga curiosidad acerca de cómo ha ido, por ejemplo, el ensayo del elemento al norte, en diferentes estancias, la humedad, qué ha pasado con la diferencia en temperatura entre estas dos habitaciones, que me gustaría a mí saberlo, ¿vale? Toda esta información está disponible y la manera de un poco de vincular los resultados que están en la página web con esta ponencia sería este calendario. Bueno, para no extendernos mucho más, empezamos hablando del primer ensayo que hemos llevado a cabo, la primera estrategia pasiva número 1, ventilación inadecuada. Esta estrategia es muy evidente y se basa en abrir diferentes cantidades de tiempo la ventana por la mañana en invierno y estudiar qué impacto tiene en el confort este tipo de hábito de uso. En principio se toma una hora estimada de las 9 de la mañana por tomar una hora como cualquier otra y casi, bueno, por funcionalidad nuestra, por tener un poco de tiempo previo a la apertura y porque también entendemos que una hora va a menos orientativa. Y aquí abajo veis un poco los sistemas que nos ayudan a controlar que este tiempo sea preciso, ¿no? Tenemos, además de los sensores un poco evidentes, temperatura, humedad, CO2, que mañana hablaremos más profundamente en el apartado del demostrador en sí, de la telegestión, monitorización y demás, que sepáis que este ensayo se ha realizado un poco gracias a estas sondas que tenemos de apertura y cierre de ventanas, que nos miden con precisión qué tiempo estamos abriendo, qué tiempo estamos cerrando, etcétera, etcétera. En general, aquí tenéis una imagen del comportamiento actual de los demostradores sin experimentar, o sea, sin climatizar, sin experimentar, sin nada. O sea, los dos edificios, referencia o patrón y experimental, funcionando igual. Esta es una de las gráficas que demuestra que las viviendas actualmente se comportan del mismo modo. Si no, la línea azul hablaría de una cosa y la línea roja hablaría de otra cosa, ¿no? Este ensayo, estos datos que estamos capturando pues son previos al periodo de ensayo y nos sirve un poco, se repite a lo largo de los días, y nos sirve un poco para hablar de que los demostradores realmente funcionan de la misma manera, como en principio era previsible.
La pequeña diferencia que ahí estáis viendo es 0,05 grados o algo así. Bien, es importante también saber que debido a los factores que tenemos dentro de la vivienda, o sea, de que entramos para ver los sensores, de que salimos para dejar entrar al técnico de la ventana que tiene que retocar el sensor que falta, etcétera, etcétera, eso afecta también a la medición de ensayo. Entonces, dentro de los ensayos que estáis viendo existe un cierto margen de error, evidentemente, que está sujeto a este tipo de tareas de mantenimiento, que ahí estáis viendo un poco la repercusión que tiene, y se puede un poco decir que 0,3 grados de diferencia puede haber de rango de error debido a este tipo de hábitos necesarios para mover los ensayos, ¿no? Entonces, aquí veis un poco la gráfica de una semana antes justo de los ensayos, en el que se observa que hay una cierta diferenciación entre los dos demostradores debido a eso, debido a que en el demostrador experimental se está abriendo, cerrando, intentamos que sea lo menos posible, pero siempre hay un pequeño desfase. Esto es justo el 26 de enero de 2013. Abajo tenéis la fecha, ¿vale? En el pie de foto tenéis un poco a qué vivienda se refiere, a qué habitación, incluso fecha y un poco un comentario. Aquí veis el primer ensayo, el más básico, ¿no? Apertura de 5 minutos. Aquí estamos abriendo la ventana de la vivienda experimental 5 minutos con respecto al patrón, desde las 9:00 hasta las 9:05, y veis la bajada de temperatura que tiene. Esta, sí, es que tengo ahí mi apunte, dan más datos si alguien los pide, pero no, en principio voy a hablar un poco de memoria. La bajada de temperatura que tenemos, pues ahí la veis, es aproximadamente unos 2 grados centígrados debido a la apertura, y lo que más nos sorprendió, que ahora veréis un poco en el transcurso de la investigación, es que la temperatura se recupera bastante pronto, o sea, en 5 minutos parece un poco despreciable, pero la temperatura en un par de horas vuelve a ser casi igual que la vivienda patrón. Esto es debido generalmente a la inercia térmica del propio edificio. Los muros están a la misma temperatura, entonces que tú abras una ventana durante unos minutos no tiene una repercusión importante. Si subimos hasta los 10 minutos, vemos que el tiempo de apertura es mayor, por lo tanto la temperatura que desciende en la misma cantidad, unos 2 grados centígrados, pero por más tiempo. Sin embargo, vuelve a pasar lo mismo. La temperatura vuelve a igualarse aproximadamente a las 2 horas. Estos pequeños picos que veis aquí, tanto este pico como este otro pico, son simplemente que a esta hora del día le da el sol al sensor, así de básico. O sea, nuestras propias herramientas tienen también sus características y hay que conocerlas. Entonces, siempre que veis este pico, hemos visto que a las 6 de la tarde justo, el sol, al ponerse, da justamente en el sensor y hace que tanto la temperatura de una vivienda y otra aumenten. No tiene mayor importancia. Si pasamos a los 30 minutos de apertura, ya vemos que sigue, ¿no? Una de las cosas más importantes es que a las 11:00 sigue estando a la misma temperatura, vuelve a recuperar. O sea, hemos visto que aunque tú aumentes el periodo de apertura, el tiempo de respuesta, el tiempo de que el edificio recupere esa temperatura es más o menos el mismo. Sin embargo, cuando ya pasamos de 30 minutos a los 45, ya vemos cómo la temperatura se ve un poco afectada durante todo el día. Ya hay una cierta diferencia, que en algunos casos llega al medio grado de separación entre una vivienda y otra. Y si ya vamos al último caso, al caso de una hora, cada vez más evidente. ¿Qué pasa con la humedad? La humedad relativa en principio no varía, no ha variado durante todos estos casos. En principio existe una diferencia de unos un 5% de humedad, que es bastante, bueno, un 3 incluso, creo recordar que era un 3% de humedad constante durante todo el día, que es debido a las pequeñas fluctuaciones que hay interiores, pero que un 3% de humedad de diferencia no es notable. Sin embargo, en días muy lluviosos o días con una humedad relativa exterior diferente al interior, vemos como la simple apertura de la ventana hace que la humedad relativa interior ascienda, y este tipo de efectos puede hacer que si vamos a calefactar la vivienda posteriormente, tengamos que deshumectar, que al fin y al cabo es enfriar ese aire para poder igualarnos a las condiciones de confort. En cualquiera de los casos, la humedad no ha sido un factor relevante a tener en cuenta, sin embargo, la temperatura sí. Algunas conclusiones son que con aperturas inferiores a 1 hora, la inercia térmica del edificio recupera la temperatura en un máximo de 2 horas. No es que te tires todo el día con la temperatura baja en el edificio.
Con aperturas mayores a 30 minutos, la temperatura desciende durante todo el día. Digamos que se siente ligeramente afectado el edificio, la inercia térmica no es suficiente como para responder a ese requerimiento. Y entendemos desde el punto de vista del proyecto que no es recomendable abrir la ventana más de 15 minutos. Ahora veremos un poco otros ensayos que hablan también de esto. La humedad relativa se amortigua incluso con aperturas de 1 hora y en los días lluviosos es recomendable disminuir el tiempo de apertura debido a estos problemas con la humedad que podemos llegar a tener. Una de las cosas interesantes es que es necesario concienciar a los usuarios, ¿no? Vemos que este tipo de factores, que son muy básicos, pueden afectar en el confort y en el consumo. Ya veremos un poco esto más exportado. Una vez después de esta primera experiencia, ampliamos este experimento, esta investigación hacia las sondas de CO2, hacia lo que sería la calidad del aire, ¿no? Entendemos que nosotros abrimos la ventana debido a que necesitamos renovar el aire, pero ¿cuánto tiempo? Es decir, esta renovación del aire ¿es fructífera, no es fructífera? ¿Cómo afecta? Bien. En principio lo que hicimos fue reciclar el ensayo anterior, abrir el mismo tiempo de apertura y como los sensores estaban ya colocados, simplemente lo que hicimos fue leer y sacar la lectura en otro experimento independiente. En principio este ensayo es bastante tonto a priori, porque decir, bueno, si no hay ocupación, ¿qué fuente de CO2 va a estar oxidando el aire que tengo? Bueno, oxidando no, ensuciando el aire que tenemos en el ambiente. Pues evidentemente no hay ninguna fuente, pero nos interesaba que este ensayo estuviera hecho para saber qué tipo de fuente o qué tipo de aire tenemos dentro de nuestra vivienda para conocer cómo, qué límites tenemos que estudiar y qué mejoras tenemos que dar tanto a la ventilación natural como artificial. En principio, la calidad del aire se ha conservado bastante constante durante los dos ensayos y en los dos edificios, en torno a unos 400 partes por millón de CO2. Y esta gráfica que veis antes es antes de la apertura, ¿vale? Es previa a la apertura y después abriendo, aquí veis los 5 minutos de apertura, la perturbación es evidente, pero no es importante. Una diferencia, como estáis viendo ahí, de 30 o 50 partes por millón en cuanto al CO2 es insignificante. Ya veremos después un poco los valores generales en los que se mueve la calidad del aire, veremos que es bastante despreciable. Sin embargo, veis aquí que existe una pequeña labor de mantenimiento en la vivienda patrón, Aquí en la vivienda patrón se fue a comprobar una sonda durante una media hora aproximadamente y se ve perfectamente cómo la calidad del aire desciende drásticamente por la simple ocupación, ¿vale? Entonces, entendemos con este ensayo que si bien es imprescindible estudiar los valores de temperatura y humedad sin personas para obtener valores a nivel general, el CO2 es imposible. O sea, tendríamos que introducir una fuente artificial o incluir personas para hacer este tipo de estudios más profundamente. Bueno, aquí tenéis un poco las conclusiones. La apertura de ventanas no repercute en la concentración de CO2 cuando no existe ocupación. Ahí tenéis un cuadro orientativo acerca de la calidad del aire que te marca el RITE. Aunque el RITE sea un documento para edificios públicos, podemos entender que los valores de CO2 que plantea son orientativos también para vivienda, aunque no sean de obligado cumplimiento. Vemos que la calidad del aire en los demostradores experimentales y casi un valor que se puede extrapolar al municipio de Cáceres son en torno a esto, unos 750 en adelante partes por millón en calidad del aire. Entonces, podemos empezar a hacer ensayos que no hablen tanto de un caudal de aire constante, sino de que la calidad del aire esté controlada mediante una monitorización, mediante un ensayo o algo por el estilo. Estos ensayos nos van a servir para dimensionar las fuentes artificiales de CO2 que queramos incluir en el proyecto o simplemente para evaluar el efecto de cada uno de las clases de ventanas, las infiltraciones, aireadores, ¿no? Elementos que plantea el código técnico y que de alguna manera no han llegado a instaurarse muy correctamente, creemos, desde el punto de vista técnico en el edificio y se están dejando un poco de soslayo todo lo que es el HS3. En cuanto a estrategia pasiva, seguimos investigando y lo que más nos interesaba era, bueno, ya sabemos qué repercusión tiene en el confort este tipo de apertura, vamos a ver cómo económicamente se comportan, ¿no? Qué precio nos supone abrir la ventana 5, 10, 15, 20 minutos a lo largo del día. Aquí tenéis los primeros datos relativos. Bueno, no os he explicado que este ensayo se llevó a cabo con la bomba de calor, con el sistema de calefacción de bomba de calor. En principio,
El sistema de calefacción seleccionado ha sido pues, casi el que más teníamos a mano, el que más eficiente entendíamos que era, el que más fácil teníamos que medir porque medíamos directamente vatios eléctricos y era más fácil transponer esto a una factura real. Y la consigna, que también es muy importante, o sea, la temperatura que ponemos el termostato fue 20 grados centígrados. Esta consigna es casi un poco la mínima, ¿no?, que se plantea dentro de la calefacción y queríamos que los resultados fueran lo más conservadores posibles. No intentar alarmar, sino intentar que viéramos que incluso con 20 grados centígrados qué tipo de coste o qué tipo de repercusión tenía esto, ¿no? Entonces veíamos que con los 5 minutos de apertura el gasto diario era insignificante, no llegaba siquiera a los 2 céntimos o 3 céntimos, era bastante pequeño. Y gasto mensual era ridículo, ¿no? Entonces veíamos que a los 5 minutos de apertura, como bien veíamos en el otro caso, era bastante razonable poder abrir una ventana sin ningún tipo de repercusión. Cuando subíamos a los 10 minutos de apertura, estáis viendo un poco la gráfica como ya se va un poco poniendo cada vez más nerviosa, un día ya teníamos 41 céntimos de coste y al mes pues es ahí más o menos unos 12 euros, considerando que esto lo hacíamos todos los días, insisto. Si pasamos a los 15 minutos, de pronto disminuye el precio y disminuye por un simple hecho. Estamos sometidos a las consecuencias climáticas, al clima, que es caprichoso, y habrá días en los que evidentemente el precio aumentará o que el coste aumentará y otros días en los que disminuirá. En este caso, nosotros desde el punto de vista del proyecto deberíamos de ahondar aún más para notar esas diferencias entre 5, 10, 15 minutos, porque son pequeñas y, claro, debido al clima pues nos pueden afectar. Pero veis cómo se mantiene un poco constante en torno a los 40 céntimos diarios. Lo mismo pasa con los 30 minutos. Aquí en los 30 minutos pasó algo parecido, ¿no? Nosotros hicimos el experimento, nos dio este dato, evidentemente para matizarlo aún más, quizás haya que ampliar estos ensayos para dar datos más significativos. Lo que sí es inapelable es que cuando subíamos a 45 minutos de apertura el gasto se disparaba, ¿no? Ya duplicábamos el coste anterior independientemente del día que tú obtuvieras. Y si ya subimos a la hora, aumentamos el gasto ya en una cosa absolutamente insostenible. Sí, me comenta aquí Esther que os comente que este tipo de picos, este tipo de comportamiento es debido a que la bomba de calor, ¿vale?, tiene un comportamiento de esta manera. Estos son los consumos en vatios que tiene la bomba de calor. La bomba de calor que tenemos instalada tiene más o menos un consumo máximo de unos 4 kilovatios, unos 4.000 vatios, y tiene un comportamiento dependiendo de la necesidad. Es decir, si nosotros tenemos una vivienda que está atemperada y que está correctamente aislada, el comportamiento que tiene es más o menos este. Arranca, para, debido a que tienen unas fluctuaciones dentro de su funcionamiento. Sin embargo, si la bomba de calor está totalmente solicitada, tiene más o menos este funcionamiento, está siempre arriba, ¿vale? Entonces, la diferencia entre esta línea de abajo, roja, y la línea de arriba, azul, sería el consumo de más que tendría el edificio. Como estáis viendo aquí, lo que ocurre en los casos anteriores de que, bueno, que a las 11 más o menos, a las 11 de la mañana más o menos, los dos edificios vienen a consumir otra vez lo mismo, cuando pasamos a 1 hora, el consumo sigue arriba hasta la 1, 2 de la tarde. Es decir, es importante explicar que no es solo importante hasta qué punto está la bomba funcionando a su máximo rendimiento, sino también el tiempo en el que está a su máximo rendimiento. Las conclusiones de este apartado, de este ensayo, fueron que, bueno, que en apertura por debajo de 5 minutos se pueden considerar despreciables, que en apertura de 15 a 30 minutos los consumos estaban en torno a 40 céntimos el día, y que en apertura superior a 45 minutos el gasto se dispara exponencialmente, ¿vale? Es bastante importante explicarlo. El incremento de consumo se concentra en las 2 horas siguientes a la apertura en tiempos por debajo de 1 hora, ¿vale? Y es recomendable no aumentar el tiempo de apertura por encima de los 10 minutos con la calefacción, ¿vale? Con calefacción puesta, porque los consumos se van a sentir afectados. Bien, sigo un poco por intentar entrar en tiempo, que yo creo que vamos bien. Clase 4. La carpintería del proyecto, clase 4. Infiltración por debajo de 3 metros cúbicos. Estudiar este tipo de factores con aireadores, con recuperadores entálpicos, con diferentes elementos que hagan una sustitución de lo que hacemos actualmente por cosas que se deban de hacer mejor, es parte del proyecto de RNOV. Ahora mismo lo que estamos intentando analizar, una obra construida, cómo se comporta.
un punto de partida desde el que todos podemos partir hacia diferentes caminos. Bien, aquí tenemos el tema de la mejora de aislamiento, ¿no? Este era como el ensayo como el típico, ¿no? ¿Qué pasa cuando mejoramos el aislamiento de nuestra fachada, ¿no? Bien, aquí nos basamos en diferentes simulaciones que tenemos hechas de mejoras de aislamiento térmico tanto al sur, al norte, norte-sur, muchísimas combinatorias. Y estamos intentando comprobar si una mejora térmica al norte, ¿vale?, en una vivienda que está orientada norte-sur, tiene repercusión dentro de lo que sería la fachada sur. Me explico. Si, según nuestros datos que tenemos, que podréis mañana ampliar con todas las propuestas que tienen de la parte pasiva y activa, las ponencias que tiene Intromag y AGN, allí podréis ver que las mejoras de aislamiento que se daban al norte, según las simulaciones, eran más eficaces, o sea, ahorraban más energía que las que se daban al sur. Eso es muy sencillo, ocurre porque al solearse en verano, la mejora de aislamiento no es tan eficaz como al norte, que siempre va a ser la fachada más fría y siempre va a estar mejor aislarla. Entonces, hemos intentado, desde el proyecto también defendemos que la mejora de aislamiento no sea igual en todas las fachadas, sino que tú tengas una mejora de aislamiento selectiva, una transmitancia seleccionada en función de la fachada para mejorar la eficiencia energética sin aumentar costes. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, lo que intentamos ver es de qué tipo de repercusión tenía estos 5 centímetros, que finalmente fue el elemento que acabamos mejorando, sobre la solución inicial, que la estáis viendo aquí arriba a la derecha, ¿no? Una solución inicial que es la clásica para cumplir código técnico actualmente, que cuenta ya con 5 centímetros de partida de lana de roca, y le aportamos otros 5 centímetros más y directamente los adosamos encima, ¿vale? Esta mejora de aislamiento la tenía aquí abajo en una fotografía, simplemente se adosa, ¿vale?, sin ningún tipo de solución, ¿vale?, porque el revestimiento en los demostradores, como estáis viendo, no es importante. Y, en principio, el estudio que hemos hecho ha sido en régimen libre, sin climatizar. Lo que comparamos entre sí es el confort, tanto de norte-sur, fachada norte, fachada sur, como entre las diferentes viviendas. Y, finalmente, después del ensayo, evidentemente, se desmonta la mejora. Aquí tenéis la misma gráfica que hemos visto al principio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se están comportando los dos demostradores? Como estáis viendo aquí, sin mejora de aislamiento térmico, los dos demostradores se comportan casi idénticos, ¿no? Eso fue un poco una alegría que nos dimos, porque si se hubieran comportando cada uno de una manera hubiera sido un desastre. Entonces, vemos que están en torno a los 11 grados. Fueron días además fríos, especialmente fríos, los de la mejora de aislamiento térmico. Y aquí estáis viendo la repercusión que tiene esto, la de antes, un par de semanas después, con la mejora de aislamiento ya hecha. Y aquí estáis viendo que la mejora supone aproximadamente 1,5 grados dentro de las viviendas, de los recintos que están orientados al norte. Entonces, estamos viendo que ese 1,5 grados, ¿vale?, no es solo ya que tengas más confort en la vivienda, sino también a la hora de calentar tendrías unos beneficios que nos interesaría también evaluar. Y esta era la gráfica que andábamos buscando nosotros. Realmente mejora el aislamiento térmico al norte, mejora también las dependencias al sur, ¿vale? Mejora en menos cuantía, evidentemente, pero aproximadamente medio grado, sobre todo en las horas centrales del día, mejora un poco sacando conclusiones de las que estábamos un poco buscando, ¿no? De que mejorar al norte, siempre empezar por el norte y seguir mejorando hacia el sur es muy recomendable. Nunca es perjudicial aislar al norte. Por último, cerrando el ciclo, aquí estáis viendo qué pasa 3 días después de quitar el aislamiento al norte. Automáticamente, a los 2 días, vuelven las viviendas a su estado inicial. Conclusiones. La mejora del aislamiento al norte repercute positivamente en habitaciones orientadas al norte y al sur, a ambos lados. La media de las mejoras de confort al norte es de 1,5 grados, al sur de medio grado aproximadamente. La mejora del aislamiento no alcanza las condiciones de confort de la vivienda, es decir, lo que estamos explicando aquí es que quizá será necesario aumentar la cantidad de espesor, combinarlo con otro tipo de sistemas, etcétera, etcétera. Todo este tipo de ensayos que estamos analizando son ensayos independientes, intentando sacar conclusiones de elementos sueltos y realmente alcanzar el confort con sistemas pasivos
será necesario combinar varios de ellos probablemente. Bien. En verano, ¿te lo digo este verano? Bien. O sea, uno de los mayores problemas que tiene este tipo de mejora en simulaciones es que si tienes un mal soleamiento, tienes el riesgo de tener un sobrecalentamiento dentro de la dependencia y que este sobrecalentamiento no salga fuera. Entonces, el riesgo principal que hay es que si tienes un soleamiento bien diseñado, no tiene por qué haber riesgo. Pero se puede encontrar un usuario que quiera mejorar su vivienda con una orientación, por ejemplo, oeste, y que se encuentre que esa mejora sea contraproducente, porque el único sistema que él necesita al oeste probablemente sea la bomba de calor en refrigeración y la esté penalizando con ese aislamiento. Entonces, lo que estamos intentando es que desde el punto de vista de la construcción no se vaya a que todas las ventanas dentro de mi obra son iguales, todo mi aislamiento dentro de mi edificio son iguales, todas mis protecciones solares dentro de mi edificio son iguales. Intentar que se adjetive cada una de las fachadas, cada una de las soluciones constructivas para mejorar la eficiencia energética sin aumentar el coste. Yo creo que esa es la clave. Intentar, porque hacer un edificio eficiente con un presupuesto infinito todos sabemos, y si no sabemos, pues lo arreglamos porque el presupuesto es infinito. Pero si el presupuesto es ajustado, hay que intentar ir a solucionar las cosas de la manera más precisa posible. Y yo pienso que esta es un poco una de las soluciones que actualmente nos están haciendo y que ninguna normativa te obliga, que es ponga usted el aislamiento térmico o la mejora que le corresponda en función de la orientación. Bien. Por último, pasamos al ensayo de pasivas más interesante, bajo nuestro punto de vista más completo, que es el que hemos hecho acerca de las persianas, ¿no? De apertura y cierre de persianas. Hemos estudiado la persiana típica, la que todos tenemos en casa, ¿no? Una persiana de lama. Estas concretamente son de PVC con un alma de poliuretano, pero que podían ser de cualquier otro modo, pues la diferencia es pequeña. Y nosotros, después de varias reuniones, varios también encontronazos con la gente del control de las persianas que hemos tenido, todavía seguimos trabajando con ellos para poder mejorar todo esto, pues llegamos a unos calendarios de horarios de funcionamiento de las persianas y que ahí lo veis, ¿no? En principio, la vivienda patrón siempre se mantiene con la apertura 100%, y es la experimental la que vamos un poco variando para ver qué mejora o qué empeoramientos tenemos. En este ensayo también hemos usado la bomba de calor como calefacción y los resultados que vamos a tener también son resultados de ganancia o pérdida económica. Lo hicimos así debido a que nos interesaba, primero porque estábamos poniendo a funcionar la bomba de calor y nos interesaba también conocer su funcionamiento y veréis un poco algunos resultados también del confort interno con la bomba de calor, y también porque veíamos que era más impactante tener datos económicos para el usuario, para la persona que va realmente a realizar estos resultados, que tener simplemente grados centígrados o confort, que quizás sea menos explicativo. Pero este mismo ensayo se puede repetir quitando la bomba de calor y estudiando solamente temperatura. Claro, para el que no esté un poco entendiendo esto, entender que con la bomba de calor puesta, la habitación está siempre a 20 grados, podéis comprobarlo. O sea, la habitación siempre está a 20 grados. Si pones una bomba de calor a 20 grados, la bomba de calor se encarga de que yo esté a 20 grados siempre. Y lo que tienes que medir es el consumo que hay de una con respecto a otra. Bien. Aquí tenéis... bueno, no he dicho que para los ensayos de apertura y cierre de persiana hemos tenido bastante suerte, porque hemos contado dentro de las fechas donde estuvimos, que estuvimos aproximadamente de febrero y marzo, tuvimos unos días bastante variables, con días nublados, días con sol y nubes y días soleados. Esto nos ha dado pie también a poder sacar conclusiones de qué pasa en diferentes días, porque además coincidía el funcionamiento en función del soleamiento. Aquí estáis viendo los resultados del primer caso. El caso número 1, nosotros lo que hacíamos era comparar la vivienda patrón, que está siempre abierta, insisto, con la vivienda experimental, que en este caso estaba cerrado. Y este experimento, la verdad, que fue una sorpresa dentro del equipo, porque todo el mundo entiende, o todo el mundo pensaría de primera instancia, que si estamos hablando de un día nublado y de un día en invierno, tener la persiana cerrada es algo beneficioso, porque de alguna manera estás evitando que se pierda calor hacia el exterior. Y pasó todo lo contrario. Y después de varios intentos volvía a pasar lo contrario, y finalmente hemos concluido que pasa lo contrario. Que, sí, te da la razón. Lo que pasaba básicamente es que con las ventanas de la fachada norte, muy probablemente pase eso, ¿no? Al no haber soleamiento, hay un pequeño soleamiento difuso que, bueno, que puede ayudar, pero quizá no tanto.
estamos evitando durante el día el soleamiento al sur. Bien, entonces al no tener ese soleamiento al sur, aunque fuera pequeño, un día nublado, que no teníamos ni siquiera 10 vatios metro cuadrado, que es un soleamiento muy bajo, incluso con ese soleamiento despreciable, era mejor dejar la persiana abierta. Bien, es decir, teníamos un gasto mayor en la vivienda experimental que tenía la persiana cerrada de unos 20 céntimos diarios, o lo que es lo mismo, 6 euros al mes aproximadamente, si dejamos la persiana siempre cerrada. En un día de sol y nube, el incremento de gasto se aumenta hasta 80 céntimos diarios y en un día totalmente soleado se dispara hasta un 1,6 euros diarios. Aquí estáis viendo, por ejemplo, cómo el consumo de la vivienda experimental, ¿vale?, es mayor, sobre todo por la noche, porque, claro, evidentemente, la calefacción, si la tenemos puesta por la noche, es cuando más va a calentar la casa, pues es cuando tenemos menores temperaturas al exterior. Durante el día es cierto que se mantienen más o menos constantes, pero aún así existe, si hacemos la media de estos datos, existe una pequeña diferencia al alza de la vivienda experimental. Entonces, esto fue una de las conclusiones, la verdad, que bastante interesantes y que nos dan pie a decir, después de algunas conclusiones que veremos, de que cerrar la persiana siempre no tiene por qué ser algo. Para seguridad probablemente sea muy interesante, pero para bioclimáticamente quizá no. El siguiente ensayo hicimos algo parecido, pero con la persiana al 50%. Lo que hicimos fue pues, poner todas las persianas a media altura. Bueno, no la subo, no la bajo, la dejo en la mitad, ¿no? Que es lo que casi yo, de hecho, lo que hacemos en casa nosotros. Y en un día soleado, pues volvíamos a tener los mismos resultados. Seguía siendo contraproducente por lo mismo que hablábamos antes, pero claro, al estar a la mitad, pues no era tan problemático, ¿no? Teníamos unos costes, unos gastos, pero no eran tan altos. Si antes estaba hablando de 1,60 euros al día, aquí estamos hablando de 92 céntimos al día. En el día de sol y nubes, volvemos a repetir el proceso y vuelve a amortiguarse el coste de esta bomba de calor, unos 44 céntimos diarios, y en un día nublado pues pasamos a los 33 céntimos diarios. O sea, durante todo el proceso de los ensayos hemos visto que el día nublado, evidentemente, es el día que menos diferencia hay y que el día soleado pues es el día que más diferencia hay, lógicamente. Es cuando más se acrecentan tanto los beneficios como los perjuicios. Bien, aquí pasamos ya, por fin, a los ahorros. Ya hemos hablado de gastos, ¿no?, de cosas que hay que hacer mal. Bueno, vamos a hablar de cosas que hay que hacer bien, ¿no? Esto es lo que todo el mundo debe hacer en su casa si quiere hacerlo bien, ¿no? Que sería un poco adecuarse a un horario. Pues, básicamente, cerrar la persiana por la noche y abrirla por la mañana. En este caso, estáis viendo un horario laboral 1, que hemos llamado horario laboral de jornada partida, en el que pues, el usuario sale de casa a las 8:30 y vuelve a las 8:30, ¿no? Entonces, en este caso, el ahorro de cerrar la persiana por la noche y abrirla por la mañana respecto a tenerla siempre abierta, la hemos medido y está en torno a unos 70 céntimos diarios. Al mes, pues a unos 21 euros. Insisto, este tipo de medidas podéis hablar de consumo en cuanto a dinero o en cuanto a mejora de confort, me daría igual. Probablemente, si nos basáramos en mejora de confort, estamos hablando de 1 o 2 grados arriba o abajo de una vivienda con respecto a otra. Bueno, aquí tuvimos menos suerte, porque aquí, me equivoco aquí, bueno, aquí no debería poner día soleado, debería poner día nublado, pero bueno, una pequeña rata. Aquí estamos hablando de un día soleado, ¿de acuerdo? Y este día, pese a que pongo aquí día soleado, pensad que es un día nublado. En este día nublado, de 70 céntimos diarios, pasamos a 25 céntimos diarios con el mismo criterio que hablábamos antes, de que mientras más nublado esté el día, menos diferencia hay entre las viviendas, aunque tú las pongas de manera diferente. Importa mucho el soleamiento, lógicamente. Por último, hicimos algunos experimentos más dentro del tiempo que teníamos y volvimos a tener menos suerte. Y dentro del horario laboral número 2 solamente nos dieron días soleados. El horario laboral 2 lo llamamos horario laboral intensivo, en el que salíamos de casa a las 7:30 y volvíamos a casa por la tarde, entonces podíamos cerrar la persiana cuando quisiéramos y determinamos cerrarla con el ocaso, a las 6:30, 7 menos cuarto, que era el ocaso en estas fechas. Y veíamos que, bueno, que el comportamiento era parecido tanto en un horario laboral como en otro. En este caso teníamos un día soleado y el ahorro diario fue unos 30 céntimos diarios. Volvimos a tener ahorros, pero claro, no era difícil determinar si el horario, cuál era el más preciso, ¿no? Entonces, todo este tipo de datos sacamos las siguientes conclusiones. Dejar las persianas siempre cerradas en invierno no es beneficioso en ningún caso, ¿no?
Es muy beneficioso cerrar las persianas por la noche y abrirlas por la mañana, bastante evidente. El único caso en el que hemos obtenido ahorros ha sido con la apertura y cierre día-noche, ¿vale? O sea, si no vamos a abrir la persiana de esta manera, por lo menos vamos a intentar tenerla abierta, que parece que es más beneficioso en invierno, insisto. Cuanto más soleado es el día, más beneficio se obtiene de usar correctamente las persianas. Por esto, esto es uno de los factores que diferencian nuestro clima o nuestra manera de entender la eficiencia energética con respecto a unos climas más fríos. Este problema, si tienes un 10% de días soleados al año, te da igual. En nuestro caso es al contrario, tenemos un 90% de días soleados. Entonces, es importante lidiar con estos temas. Es casi imposible determinar sin automatismo el horario ideal de apertura y cierre. Es decir, ahora mismo estamos trabajando en la posibilidad de intentar integrar un sistema inteligente que sea capaz de evaluar la temperatura interior dentro del local para determinar la apertura y cierre de persianas, no tanto con el sol o con la radiación solar, sino también que hable de la inercia térmica que tiene la vivienda, de cuánta temperatura ha tenido a lo largo del día. Es decir, este tipo de gestiones con respecto a la persiana es bastante interesante y muy económico a día de hoy. Los sistemas de gestión automática de persianas son muy recomendables. Bueno, esto ya se saca una conclusión. Los gastos y ahorros derivados de una mala gestión de las persianas son significativos y hay un gran margen de ahorro en el uso de las persianas. Esta tarde tenemos una ponencia de un proyecto de investigación sevillano, de la empresa de vivienda y suelo de Sevilla, que habla también de muchos factores y uno de ellos habla de esto, ¿no? Las mayores mejoras que obtiene el proyecto dentro de una vivienda, en este caso era una vivienda plurifamiliar. Habla también de uso de persianas y uso de sistemas inteligentes para gestionarlas. Bien, una vez que hemos terminado con los ensayos de medidas pasivas, nos lanzamos a hacer ensayos de las medidas activas, de las instalaciones que teníamos allí puestas. El primer escollo que nos encontramos fue un poco las instalaciones que estaban ya disponibles, las que no, las que necesitábamos cierto margen de gestión y qué combinación hacíamos entre ellas. Entonces, lo primero que determinamos fue muy fácil. Vamos a intentar ensayar y poner a punto las que nos dé tiempo, vamos a intentar sacarle el máximo jugo a cada una de ellas y no pasa nada, tenemos el de Renault. Entonces, que sepáis que no son todas las que están, pero hay muchas más de las que están, ¿vale? Y dentro de la página web y dentro de los ensayos que estamos realizando las vamos a incluir. También es cierto que en temporadas medias como las que encontramos ahora, hacer ensayos no tiene mucho sentido porque nos vamos a encontrar con resultados que no son importantes debido a que la temperatura exterior e interior son muy parecidas. Entonces, es complicado, ¿no? Meter en calendario todo. Lo primero que hicimos fue evaluar el rendimiento de la bomba de calor. Esto fue un ensayo muy dirigido hacia los instaladores y hacia las empresas del sector de la climatización. En principio, todos queremos comprar para casa un sistema que sea muy, muy eficiente, pero no nos damos cuenta o no sabemos que ese sistema muy, muy eficiente puede estar mal configurado o bien configurado y de ello depende su eficiencia en sí. En este caso, hemos hecho una cosa muy sencilla. Dentro de la bomba de calor que tenemos cada una en su vivienda, lo que hemos hecho ha sido, dentro del circuito de agua que tiene interno, ha sido ponerlo, uno de ellos, a la máxima temperatura permitida por el sistema, que son unos 55 grados centígrados. Es decir, cuando calienta esa bomba de calor, calienta un circuito a 55 grados y la vivienda patrón la dejamos tal y como plantea el fabricante, que son unos 35 grados centígrados, ¿vale? Los fancoil que tenemos dentro de la vivienda lo que hacen en definitiva es ventilar el agua, ventilar aire con el calor que le llega del agua, ¿vale? Si el agua le llega a 55 grados, pues ventilarán menos tiempo y si le llega a 35 grados tendrá una ventilación más constante. Pero esto que puede parecer un poco, no sé, que da igual, a la hora del funcionamiento de la bomba de calor es determinante, ahora veréis. El horario de funcionamiento de la instalación ha sido continuo y la calefacción, pues igual que antes, ha sido a 20 grados. Insisto, estos resultados son bastante conservadores debido a la consigna. Yo creo que si todos tenemos calefacción en casa, a 20 grados no la tenemos ninguna, de 21 a 22 por ahí andará. El resultado del ensayo, de varios días, tenemos aquí un día concreto, ha sido aproximadamente de que el gasto diario de esta diferencia, que, repito, en el confort no repercute, el confort es el mismo en las dos viviendas, ahora veremos, el gasto ha sido de 2,77 euros diarios. La bomba de calor que estaba mal configurada, o sea, la que estaba a 55 grados centígrados del circuito de calefacción, cosa que la máquina lo admite y que simplemente repercute en la respuesta que da el sistema cuando tenemos que climatizar una vivienda, por así decirlo, es el acelerón que te da la calefacción cuando tú lo requieres, y de hecho ahí veis los picos,
Estos picos que veis en azul son, en definitiva, los acelerones que mete la bomba de calor para la necesidad de 55 grados que necesita, y sin embargo, bueno, pues la bomba de calor que está a 35 grados se mantiene más estable, tiene un funcionamiento un pelín más continuo, y lo que se ve sobre todo es la media, ¿no? La diferencia de temperatura entre una y otra es bastante importante. Aquí veis, la diferencia de vatios, sí, de consumo. Y bien, aquí vamos a hablar un poco de lo que antes hablaba mi compañera Ana en el vídeo, que es el confort. Igual que nos interesa que la temperatura esté a 20 grados, nos interesa saber la calidad de esa temperatura dentro del edificio. Aquí estáis viendo una de las gráficas que yo pienso que yo no he encontrado en muchos años de investigación, nunca he encontrado en ninguna publicación, que es a qué temperatura está el suelo y a qué temperatura está el techo con una bomba de calor puesta. Aquí lo veis. Este es en el mismo ensayo, veis la temperatura del techo, ¿vale? Que oscila. Si 20 grados es la consigna que tenemos asignada para el local, la temperatura del techo oscila en torno a 23 hasta 25 grados incluso la mayoría del tiempo. Como estáis viendo aquí, estas horas son horas nocturnas, lo que implica que un funcionamiento de la bomba es continuo porque tiene más demanda, y bueno, en las horas diurnas pues tiene un comportamiento quizás más caótico porque los pulsos que da el fan coil son con un intervalo más largo. Sí. Lo que estamos viendo aquí claramente es un comportamiento altamente poco confortable, muy poco confortable, porque una diferencia en temperatura entre el techo y el suelo de más de 5 grados en muchos casos es sinónimo de jaqueca, de mareo, dependiendo un poco de cada uno como tengamos el dolor de cabeza, pues mayor o menos. Conclusiones. El rendimiento se ve muy afectado según la configuración del equipo. El consumo de la bomba de calor de una vivienda experimental ha sido un 40% mayor con respecto a la otra. Se certifica que la demanda energética ha sido casi idéntica a las dos viviendas, ¿vale? Si comparamos las emisiones en kilovatios de la bomba de calor son casi idénticas, o sea, las viviendas se comportan de una manera idéntica. Y el rendimiento medido en el sistema de bomba de calor, insisto, en el sistema no es la bomba solo, es la bomba de calor, el circuito de bombeo, el fan coil, todo, ¿vale? Absolutamente todo lo que influye dentro del funcionamiento de todo este sistema anda en torno al 1,8 en la experimental y el 3,1 en la patrón. Esta bomba de calor, no voy a decir la marca, pero la venden como a 4,1 de COP, ¿vale? Es cierto que solamente sería la bomba, pero como estáis viendo, ese COP depende de cómo la configure. Los mejores rendimientos se dan cuando la temperatura del circuito del agua es baja en calefacción. Esta temperatura baja influye en que la calefacción la tengas que programar durante un tiempo, así prever que va a necesitar ese espacio caliente, porque a lo mejor tarda media hora en calentarse hasta un comportamiento óptimo, depende del punto de partida de que estemos. Por último, la calefacción por bomba de calor con fan coil de techo es poco confortable. Existen diferencias de hasta 5 grados centígrados desde el suelo hasta el techo, ¿vale? No es solo que no tenga que haber diferencia, es que debería estar más caliente el suelo, ¿vale? Insisto. Bien, pasamos al intercambiador tierra-aire. Antes habéis visto la construcción del intercambiador tierra-aire. Este sistema es un sistema bastante económico dentro de los sistemas que tenemos integrados dentro de los edificios, y es un sistema que no necesita ni obra civil importante, ni necesita alardes técnicos. El ventilador que hay aquí metido, pese a la complejidad que veis aquí, es un ventilador que muchos tenemos metido en nuestro sistema de ventilación casero. Es un ventilador que es un ventilador doméstico de unos 500 metros cúbicos hora, es muy poco, consume muy poca caudal y es muy económico, andará en torno a los 200 o 300 euros vale el ventilador solo. Y lo que tenemos bajo tierra no dejan de ser conductos de agua industriales, conductos de agua de 6-7 pulgadas. Bien, lo que hemos intentado con este experimento, con este ensayo, es evaluar el consumo energético alcanzado por el intercambiador, así como analizar las condiciones de confort alcanzadas. Básicamente ver cómo funciona. Y una cosa muy interesante: ¿qué es mejor? ¿Ventilar una vivienda con un intercambiador tierra-aire a nivel de confort, ¿vale? O bien no ventilarla. Todos sabemos que si dejamos las ventanas cerradas no entra aire, por lo tanto no entra el frío que está fuera en invierno. Sin embargo, el intercambiador tierra-aire te asegura la ventilación necesaria y a la vez te tempera, ¿vale? Antes del ensayo podían pasar dos cosas: o bien que el intercambiador tierra-aire fuera perjudicial, por lo tanto, incluso con el atemperamiento que tiene el terreno no fuera suficiente para igualar el funcionamiento que tiene la vivienda de referencia, que no se ventila,
que sería el caso que todos tenemos en casa de que nosotros en casa no se ventila, se cierra la ventana, y no existe ningún sistema automatizado de ventilación, ¿vale? No aseguramos el HS3, por mucho que nos duela. Bien, el caudal de entrada es igual a 280 metros cúbicos hora, que es justo el que te pide el HS3, y la duración estimada, bueno, ahí lo estáis viendo, varios días, y bueno, esto de la consigna de calefacción, esto olvidarse, porque al final la calefacción no se puso, esto es una errata también. Aquí estáis viendo el sistema de fan coil, antes lo habéis visto, este sistema va finalmente a un fan coil. El fan coil está solamente impulsando aire, ¿vale? Es un ventilador del sistema, ¿vale? No está funcionando ningún sistema de calefacción. Vais a ver que las temperaturas no son temperaturas de confort, están por debajo del confort. Bien. Aquí estáis viendo la gráfica de temperatura del salón concretamente. El salón experimental, que es el azul, está con el intercambiador tierra-aire puesto y el patrón está sin ventilación, totalmente cerrado, totalmente sin nada. El gasto, ¿vale? Ahí estáis viendo el gasto que tiene el intercambiador, el consumo energético pasado a euros que tiene el intercambiador. El intercambiador consume actualmente 50 vatios, ¿vale? Eléctricos, que viene a ser como este portátil más o menos. Y ese gasto consume unos 25 céntimos diarios, al mes unos 7 euros. Tener el intercambiador continuamente enchufado consumiría unos 7 euros mensuales. Y la mejora que estamos teniendo de temperatura, ¿la estáis viendo? Durante el día la mejora es menor, porque es cierto que se calienta la vivienda patrón se calienta y se acerca un poco más a la experimental. Sin embargo, la experimental se encuentra en torno a 1,5 grados, 2 grados por encima casi todo el día, sobre todo por la noche. Y es debido a que ese atemperamiento del terreno está mejorando las condiciones interiores de la vivienda. No solo que no esté perjudicando, sino que encima está mejorando y encima asegurando la ventilación interna, cumpliendo HS3. Aquí estáis viendo el caso de si paramos el intercambiador, ¿vale? Si en ese mismo momento, al día siguiente o a los 2 días, paramos el intercambiador, volvemos a la situación, ¿vale?, de que las dos viviendas se comportan de una manera muy similar o como mínimo con una diferencia pequeña, 0,3, 0,2 grados de diferencia entre una y otra. Aquí estamos comprobando que el efecto del intercambiador es del intercambiador y no de otro efecto colateral que tenga, porque esto es básicamente un día enchufamos, otro día no lo enchufamos, así de claro. Bien, aquí estáis viendo la diferencia de temperatura, otra vez volvemos al confort, aquí estáis viendo otra vez la temperatura de techo-suelo. Como estáis viendo, durante el funcionamiento del intercambiador, la temperatura de techo y suelo no se diferencian mucho, pero bueno, digamos que se diferencian algo. No llegamos a la problemática de la calefacción por fan coil, pero sí es cierto que el funcionamiento vuelve a no ser óptimo, ¿vale? Conclusiones. El intercambiador de tierra beneficia el confort térmico y además ventila correctamente la vivienda. El consumo es 50 vatios siempre, insisto, siempre, independientemente de las condiciones climáticas. Como todos sabéis, una bomba de calor, mientras más solicitación tenga, mientras más frío haga afuera, peor va a funcionar, va a consumir y peor va a calentar. Sin embargo, el intercambiador tierra-aire siempre funciona igual, da igual el día en el que se encuentre. Y el intercambiador encima es más eficiente cuanto más duras sean las condiciones exteriores. Mientras más frío hace fuera, más atempera, ¿vale? Debemos repetir el proceso en los días más fríos y calurosos del año para comprobar su rendimiento. Estamos muy interesados en estudiar qué rendimiento tiene pasado a COP, ¿de acuerdo? Saber de manera precisa cuánto consumo energético tiene, que sabemos que son 50 vatios, y cuánta mejora en vatios supone en cuanto a temperamiento del aire que estamos impulsando. La energía que deberíamos de consumir para igualar el efecto del intercambiador sería de unos 60 céntimos en bomba de calor a 1,80 euros si lo hacemos con un radiador eléctrico, ¿vale? Diario, ¿de acuerdo? El intercambiador por sí solo no alcanza temperatura de confort, ¿vale? No llegamos a llegar a los 20 grados centígrados, 21 que nos propongamos. Es un elemento de apoyo, en cualquier caso. Bien, ya estamos terminando. Lo último que nos queda son 2 ensayos de calefacción con caldera de biomasa. Básicamente, desde el servicio lo que nos propusimos ver es cómo funciona de manera real, monitorizada y totalmente controlada, cómo funciona una bomba de calor, una caldera de biomasa. Para ello, lo que hicimos fue arrancar la caldera de biomasa que tenemos en la campa de instalaciones, que si no recuerdo mal, unos 30 kilovatios. ¿Unos 30 kilovatios era esta, Paco? 30 kilovatios, ¿no? Unos 30 kilovatios, más o menos una potencia similar a la que podemos tener un calentador de gas doméstico, pero claro, el volumen de espacio no es el de un calentador doméstico, evidentemente. El objetivo es evaluar el consumo y el rendimiento de la caldera
así como el coste que tiene el combustible, el volumen de combustible que consumimos, o sea, en definitiva, ver cuánto consume la caldera de biomasa, ponerla a funcionar. La consigna vuelve a ser 20 grados y lo que sí es importante saber es que la vivienda patrón permanece sin calefacción, por el simple hecho de evaluar de que el funcionamiento de la bomba de la caldera de biomasa, sea el consumo que tenga únicamente una de las viviendas. O sea, todos los resultados que vamos a ver va a ser el consumo de una vivienda, ¿vale? Y comparada con la vivienda patrón, que no tiene ningún consumo, que no está funcionando ahora mismo calefactándose. Vale, esta sería la gráfica del funcionamiento de la bomba de calor, de la caldera de biomasa. Jolín. La caldera de biomasa, lo primero que hicimos fue conectarla con los intercambiadores de radiadores, intercambiadores térmicos de radiadores, para evaluar el confort que da los radiadores, y en el ensayo siguiente ya veremos que lo conectaremos a la losa térmica. La gráfica que estáis viendo aquí, lo que se está mostrando sería la producción térmica de la vivienda experimental, ¿vale? La producción térmica en vatios, de nuevo, ¿vale? Lo que está produciendo, ¿de acuerdo? El pico estaría aquí arriba en 30 kilovatios, como estáis viendo no llegamos a los 30 kilovatios en ningún caso. Y, por otro lado, una cosa que nos hemos encontrado por el camino y que nos parece interesante traer, que sería el consumo eléctrico de la vivienda experimental. O sea, esta caldera de biomasa consume pellets, ¿vale? Pero para que funcione, para que el agua fluya, etcétera, etcétera, tiene una bomba, tiene un tornillo sin fin, la propia caldera tiene una electrónica. Ese consumo, actualmente, y en casi todas las calderas, se mantiene de una constante, y es esa línea roja que veis abajo, y está en torno a unos 600 vatios, ¿de acuerdo? Si bien la caldera arranca y para poner en carga lo que es el sistema, ese funcionamiento eléctrico es constante y casi nunca se tiene en cuenta. Entonces, lo que es importante y que estáis viendo ahí sería el gasto total, que sería unos 5,2 euros diarios, ¿vale? Aproximadamente lo que hemos tenido, sumando, insisto, pellets y electricidad. ¿De acuerdo? Al mes, calefactar nuestras viviendas con caldera de biomasa viene a costar unos 156 euros. Y como estáis viendo aquí estáis viendo 48 horas continuas. Como estáis viendo, aproximadamente con radiadores, insisto, tenemos un par de arranques y paros a lo largo del día. Digamos que la caldera arranca aproximadamente a las 12 del día, a las 12 del mediodía, y para a las 4 o 4 y media. Está aproximadamente unas 4 horas, ¿vale? Por la mañana y 4 horas por la noche arrancando y parando. Y aquí veis un poco los datos, ¿no? 5,2 euros diarios, 156 euros mensuales, 23 kilogramos de pellets, ¿vale? Muy importante que tengáis este dato, día, y 600 vatios. Consultando datos con fabricantes y con diferentes publicaciones del IDA y demás, vemos que son datos súper tradicionales. O sea, 25 o 30 kilos al día de pellets es un valor muy, muy normal. Y es un valor que casi nadie tiene en la cabeza, ¿no? Todo el mundo sabemos que un radiador consume 2 kilovatios, que un ventilador viene a consumir 100, 200, 500 vatios, pero no sabemos cuánto gasta una caldera de biomasa y más o menos empezamos a tener datos un poco más fieles. ¿Cómo se ha comportado la temperatura suelo-techo? Pues ahí la estáis viendo. La temperatura suelo-techo, el confort, en definitiva, de las viviendas con este sistema funcionando no ha llegado a ser óptimo, pero sí mucho mejor que la bomba de calor con fan coil. Estáis viendo que hay fluctuaciones que llegan incluso a los 2 grados de diferencia, pero claro, en muchos casos es muy parecida a la temperatura techo-suelo. No llega a ser perfecto el funcionamiento, pero sí es bastante aceptable. Aquí veis las conclusiones, ¿no? Es recomendable estudiar la eficiencia de los equipos auxiliares, tornillos sin fin, bombeo, electrónica. El precio del consumo eléctrico es de un 12%, unos 60 céntimos al día con este sistema y un poco con los ensayos que hemos hecho. El sistema de biomasa tiene unos equipos eléctricos, con un consumo de eléctrico considerable, unos 600 vatios, y sería recomendable estudiar periodos programados de corte eléctrico y arranque. Es decir, si la caldera para y arranca cada 8 horas, vamos a estudiar la posibilidad de que ese sistema que está en stand-by también pare y arranque. Si nos podemos ahorrar, ¿cuánto? 50 céntimos o 40 céntimos al día nos los ahorramos cuando tengamos este tipo de sistemas. El consumo de pellets ha sido de unos 23 kilogramos al día. El silo recomendable para todo esto, para un mes, puede ser aproximadamente de 1 metro cúbico. Es muy importante estudiar que en estos temas el espacio es un factor determinante. Entonces, intentar ahorrar pellets no solo influye en el consumo energético, sino también influye en el espacio que podemos tener en casa. Entonces, intentar desde el punto de vista energético también incidir en la buena previsión de espacio para este tipo de almacenaje es importante. Por último, vemos que la estratificación de la temperatura en los locales fue buena, pero no la ideal. Ahora vamos a ver un poco cuál es la ideal.
Bien, terminamos. Calefacción con caldera de biomasa con losa térmica. El objetivo es el mismo que antes, ¿vale? Lo mismo, pero con la losa térmica, a ver qué pasa. Pues lo que pasa es lo siguiente. Lo primero que hemos visto es que la caldera, de arrancar 2 veces al día, arranca una sola vez. ¿Por qué? Por la inercia. Por el simple hecho de calentar una losa de 40 centímetros de hormigón desde el mismo eje de la losa, desde el mismo centro de la losa. Para empezar, arrancamos 2 veces, pero vamos, la potencia de arranque aproximadamente se estanca también en 20 kilovatios y el tiempo de funcionamiento también está en torno a las 4 horas, ¿vale? Más o menos el sistema se viene a calentar en el mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que no se enfría tan rápido, sino que se enfría más lentamente, gracias a que la losa está incidiendo en que la inercia mejora. El consumo eléctrico de la vivienda experimental es el mismo, insisto, son 600 vatios que son para siempre. Pero ¿qué pasa? Que esos 600 vatios ahora duelen más, porque ahora antes era un 10%, un 12%, pero ahora es un 40%, ¿vale? Es más ineficiente ahora el tema de la electricidad. Gasto diario, 2,9 euros. Gasto mensual, 87 euros. Consumo de pellets, 12 kilos día y los 600 vatios estos que siempre están con nosotros. Comportamiento de la temperatura suelo, temperatura techo, el más óptimo que hemos llegado a obtener. Aquí tenéis la temperatura del techo y la temperatura del suelo, ¿vale? Se comportan bastante bien, son muy parecidos y es cierto que para que se comporten mejor quizá sea necesario que en lugar de impulsar agua a 35 grados, que como lo estamos impulsando actualmente con el sistema de calefacción por losa térmica, subamos un poquito el termostato, ¿vale? O sea, la única diferencia en que este comportamiento sea como está ahora mismo, que es casi óptimo, al óptimo, es en lugar de subir la temperatura a 35 grados en la losa, subimos la losa a 38, 39, ya vamos viendo. Es un poco el ajuste final para que esta temperatura, este confort sea el preciso. Bueno, aquí estáis viendo las conclusiones finales. Son casi las mismas. La única diferencia es que el 38%, antes era un 12, ahora el 38%, los 60 céntimos estos dichosos. El silo, por lo tanto, se verá afectado porque si el consumo es menor, con este tipo de sistema, el silo también se puede reducir. Si yo tengo asegurado que si existe un suministro de pelo durante todos los meses, puedo poner un silo más pequeño. Y la estratificación de la temperatura de los locales fue la ideal. Aunque la respuesta, bueno, esto es importante también explicarlo, la respuesta térmica de la losa es más lenta, evidentemente. Cargar térmicamente una losa de 40 centímetros de hormigón no es algo fácil. Podemos estar 2 y 3 horas cargando la losa térmica de energía. Entonces, esto requiere también de una programación previa y de unos horarios bastante fiables del uso del edificio, para que tú no te encuentres la vivienda fría y tengas que calentarla pues, con 2 horas de tiempo, ¿vale? Quizás en doméstico es importante estudiar muy claramente el perfil del usuario, el perfil de uso de la vivienda y en perfiles muy variantes a lo mejor desechar este sistema porque no tiene la respuesta necesaria que a lo mejor demanda el usuario. Puede haber un cierto problema entre el usuario y el instalador. Bien. ¿Cómo podéis acceder a estos datos? ¿Vale? Esto ha sido todo un ejercicio de transparencia por nuestra parte para intentar que estos datos que estamos aquí demostrando estén también colgados en una web, en un sistema de sensores que podéis comparar entre sí, que mañana os invitamos a que vengáis a conocerlo más a fondo a la primera hora y lo podéis consultando a través del proyecto de la web proyectoidea.com. Aquí tenéis varias entradas, mañana las vamos a explicar, no me extiendo mucho más, porque la idea es que mañana os lleváis una idea clara de cómo funciona esto de cara al usuario de a pie que se quiera involucrar en el proyecto. Y ya está, muchas gracias por parte de todos, estamos muy contentos.